Entonces, vean. ¿Se acuerdan que cuando vimos que criterios de congruencia de triángulos, cuando hicieron la prueba evaluativa, había un ejercicio donde venían todos los datos en el triángulo que venían las medidas de todos los ángulos? Lo último. Sí, en la última práctica evaluativa, en el marque con X, venía un triángulo, bueno, venían dos triángulos y traían todas las medidas de los ángulos. Profe, Y hay un ladito. criterio ángulo, ángulo, no, ángulo, 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 usted me dijo que no existía. Correcto, Sí. a eso voy. Pero, Voy, yo Amy. busqué en el libro y Voy. salía. En congruencia no. Cono, cono, cono. En congruencia no existe un criterio de congruencia ángulo, ángulo, ángulo. Eso es lo que voy, eso es lo que quiero hacer la relación ahorita. En el quiz, bueno, en la práctica evaluativa, muchos dudaron esa, sí me la marcaron buena, me marcaron que era ángulo, lado, ángulo, porque también venía la medida de un lado, pero algunos dudaron porque venían las tres medidas de ángulos y yo les dije, acuérdense que había un criterio que nosotros no habíamos visto y que no se confundieran, que era eso, que algunos creían que ángulo, ángulo, ángulo era un criterio de congruencia. Pero la cosa Ya me di ahora, cuenta que dice criterios de semejanza. correcto, de congruencia no existe un criterio ángulo, ángulo, ángulo. Pero entonces vamos al primer criterio de semejanza que es uno, el criterio. Vamos a ponerle a, bueno, tildado, ángulo, ángulo, ángulo. Y lo vamos a ver como A, o guiones, como ustedes prefieran. Entonces, el primer criterio de semejanza, ángulo, ángulo, ángulo. Primera diferencia con congruencia de triángulos es que aquí sí existe un criterio de ángulo, ángulo, ángulo. De hecho, formalmente, después esto se puede resumir como AA nada más. Criterio ángulo, ángulo. Ya automáticamente es ángulo, ángulo, ángulo. Pero ustedes lo van a trabajar con los tres, no lo pueden trabajar con dos. Ángulo, ángulo, ángulo. Entonces, ¿qué nos dice la definición de esto? La definición viene a continuación. Voy a escribirla. Vamos a ver. Ah. Acuérdense que homólogos son correspondientes, ¿verdad? Eso nos dice la primera definición. Si los ángulos homólogos, los correspondientes, de dos triángulos son congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Ya habíamos visto en la clase anterior también cómo se representaba el símbolo de semejanza, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una pequeña representación nada más. Tenemos aquí. Aquí. Profe, Dime. la clase que está ahorita, la que está grabando, ¿nos la va a pasar a nosotros? Sí, señorito. Muchas gracias. Pero tienen que copiar. La clase es nada más para que luego estudien. Ah, obviamente.
Entonces, tenemos esos dos triángulos. Vamos a ponerle simbología. Dame un segundo. Profe, ¿y su examen va a ser como el que hicimos ahorita, antes de vacaciones? Vamos a ver, después les confirmo, todavía tenemos tiempillo. Entonces, vean chicos, tenemos estos dos triángulos. Suponemos que el ángulo A es congruente al ángulo D. Esto es lo primero. Lo segundo, ángulo B congruente con ángulo E y ángulo C congruente al ángulo F. Entonces, nosotros vamos a concluir que triángulo. Chicos, aquí trabajamos igual que siempre, en orden. A, B, C. Entonces, A va con E, ¿verdad? Con D, perdón. B va con E y C va con F. Son semejantes. Por criterio, ángulo, ángulo, ángulo. Entonces, quiero que lo que vamos a trabajar, como lo vamos a trabajar hoy para que nos dé tiempo, es vamos a trabajar primero los tres criterios. Vamos a hacer un ejemplo matemático, por decirlo así. Un ejemplo de lo que significa ángulo, 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 de lo que significan los otros dos criterios. Y al finalizar la clase empezamos a hacer ya ejemplos concretos. ¿A qué me refiero con ejemplos concretos? Donde ya vamos a aplicar los tres criterios, a ver cuál cumple cada triángulo. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es copiar los tres criterios y después comenzar a hacer ejemplos. Entonces, ¿queda claro el criterio ángulo, ángulo, ángulo? No borre que estoy copiando, porfa. Sí, yo también estoy copiando. Sí, sí, copien tranquilos, pero la pregunta es, ¿queda claro el concepto? Sí. Listo. Si no se sabe que yo le pregunto. Bueno. Yo no me canso de hacer esas cosas. Entonces, chicos, borro aquí el título. Voy a subir esto para que se nos haga igual. Y vamos con el segundo criterio, que el segundo criterio también es muy sencillo de reconocer. Chicos, vean que si tenemos todos los ángulos es ángulo, ángulo, ángulo. Habrán triángulos, ya ahorita lo vamos a ver en los ejemplos, donde solamente nos dan dos ángulos. Si nos dan dos ángulos, ustedes saben que ustedes pueden calcular el tercer ángulo, ¿verdad? Con el teorema de la suma de los ángulos Fue lo internos que dijo antes 180. de ángulos. Se pegó ahí, ¿puede volver a repetir? Por favor. Ok. Que si en un triángulo solamente les dan dos ángulos, ustedes saben que ustedes pueden calcular el tercero, ¿verdad? No se les olvide eso nunca. El tercero se calcula con el teorema de los 180, porque a algunos se les olvidó en el examen. Entonces, para que no se les olvide. Entonces, vamos aquí. Si los lados homólogos. Siempre voy a escribir correspondientes para que no se les olvide. Chicos, diferencia de criterio de congruencia lado a lado y criterio de semejanza lado, lado, lado.
En el criterio de congruencia, los lados homólogos tenían que ser congruentes, ¿verdad? Tenían que ser exactamente igual, medir lo mismo. En semejanza no. En semejanza, los lados tienen que ser proporcionales. Acuérdense que proporcionales es que cuando dividimos un ladito por su homólogo, me va a dar un número que tiene que ser exactamente el mismo que cuando divido otros dos lados. Lo hicimos en la práctica anterior, ¿verdad? La proporcionalidad. Entonces, matemáticamente, ¿qué quiere decir proporcionalidad? Por ejemplo, vean. Vamos a ver. Lo voy a tratar de hacer con colores. Tengamos que este lado con este lado. ¿Quién tiene música de fondo? La vecina. Entonces, si yo pongo esos dos lados juntos, va a ser AB sobre DE. ¿Verdad? Chicos, Sí. Sí. los lados proporcionales van juntos los que son iguales. Si yo tengo que estos dos son homólogos, si estos dos son los correspondientes, entonces aquí va a ir BC sobre EF. Y finalmente, si tengo que estos de aquí son homólogos, entonces van a ir juntos. Chicos, algo importante. Vean que en este caso de aquí, yo estoy poniendo arriba AB, que es este de aquí. Entonces, todos los de arriba van a ser los lados de este triángulo. Y todos los de abajo van a ser los lados de este triángulo. Yo no puedo poner aquí arriba el de este y abajo el de este. Y en este lado de aquí poner arriba el de aquí y abajo el de aquí. Porque me va a dar otro número. Tienen que, si yo pongo aquí arriba el de este, arriba van todos los de este. Ok. ¿Entendido? Yo no puedo invertirlo, que en uno vaya arriba el de aquí y que en este vaya arriba el de aquí. Sí, porque va a dar diferente la división. Porque va a dar diferente la división y entonces ya creeríamos que no son semejantes. Habrán casos donde me van a dar diferentes aunque yo los ponga juntos. Y eso es porque entonces no son semejantes. Ok. Entonces, no es solamente describir la proporcionalidad así como yo lo acabo de hacer. Aquí me equivoqué. Vamos a ver. AC con DF. Aquí es F. No es solamente escribir la proporcionalidad, les decía, sino que se cumpla que esas tres proporcionalidades sean iguales. O sea, el valor que me da esta división tiene que ser igual al valor de esta división e igual al valor de esta división. Ahorita, como lo estamos haciendo matemáticamente, tal vez va a quedar ahí como un poquitillo difícil de entender. Cuando hagamos los ejemplos ahorita con números, van a ver que se entiende súper sencillo. Entonces, copian ese criterio, esa parte matemática y vamos a escribir el tercero. Me avisan cuando terminan de copiar, por favor. Me gusta cómo está quedando mi título. Entonces, Todos. si como aquí nos quedaron que los lados son proporcionales, igual que la vez pasada, hacemos la correspondencia igual. Triángulo ABC semejante a triángulo DEF por el criterio lado, lado, lado. Correcto. Chicos, siempre fíjense en el orden, ¿verdad? AB semejante con DE, BC con EF. El orden siempre va a ser importante. Profe, y acá hay que justificar, o sea, justificar cómo lo hacíamos con los Ajá, homólogos. porque es Con las lado, congruencias. lado, lado. Sí, van a haber algunos casos que sí, pero eso lo hacemos ahora en los ejemplos para que lo vean. Ok. Entonces vamos con el tercer criterio. ¿Cuántos criterios son? 3. Alguien tiene WhatsApp ahí abierto, ¿verdad? Sí, yo. Ya. No soy yo.
Sí, No, 3. no soy yo. Son Lado, 3. lado, no, lado, ángulo, lado. Correcto. Sí. Lado, ángulo, lado. Profe, ¿nos volvemos a meter o no? Sí, para hacer un ejemplo. Pero ahorita lo vemos. Vamos a terminar esta parte. Entonces, dice la teoría. Vean que este es lado, ángulo, lado. Igual que en congruencia, tienen que estar juntos. No pueden ser un lado de por aquí y un ángulo de por allá. Entonces, Profe, ¿usted no sabe qué hora va a ser el acto cívico el viernes? a las 10 de la mañana. Ah, yo pensé que era hoy, No, el viernes. el viernes. Qué pereza. La ¿Qué verdad nos es que toca el sí. viernes a Entonces, las 10? No se quejen, la Profe, clase ¿y está siendo tenemos? grabada y pueden ver este video donde se está quejando del acto cívico. Dos. Profe, Oh, no. No, yo sí quiero acto cívico. Sí, está muy chiva. Yo lo tenemos veo que muy chiva tener en realidad. cámaras puestas y todo Seguramente. eso. Profe, que sí. el problema es que todo el mundo nos quitan física, no puede ser. No, nos quitan No, ciencias. nos quitan No, nos quitan estudios Ah, o ciencia. estudios. No, Estamos espérense, en la ¿qué? ¿Hoy semana qué es? Ah, no, sí, ¿es la semana 2? Ujú. ¿Qué? Yo estaba viendo la 1. Mm. No, no, sí, No, la semana pasada nos tocó física. sí, es verdad. Ah, nos quitan estudios. Parejas. Y ustedes tienen que ¿Cuánto hacer, hora? ustedes tienen que hacer algo, ¿verdad? No lo sé. Sí, No, me tiene que dar un discurso. Profe, ¿qué? ¿Nos van a dar tamales virtuales? Ay, Roberto. Entonces, si existe una correspondencia entre dos triángulos, tal que dos parejas de lados homólogos son proporcionales. Vean, chicos, los lados proporcionales, bueno, las parejas de lados proporcionales y el ángulo que está entre ellos. Por ejemplo, si yo trabajo con este lado de aquí y este lado de aquí, entonces tiene que ser el ángulo que está entre ellos dos. Yo no puedo decir este lado de aquí y este ángulo. ¿Me entienden? Sí. ¿Lo Tiene ven que aquí? ser. Tiene que ser el que se forma entre esos dos lados, ese ángulo, para que cumpla criterio lado, ángulo, lado. Yo no puedo hacer este lado y este ángulo. Ok. Entonces, vamos a escribirlo para que vean. Entre. Ay, no, qué fea letra. Entonces, aquí tenemos que AB proporcional con DE. Y también vamos a tener que BC proporcional a EF. Ahí tenemos una pareja de lados, ¿verdad? Sí. Ujú. Esa proporción tiene que ser exactamente igual. ¿Cuál es el ángulo que está comprendido entre ellos dos? Aquí sería el B y aquí sería el E. Tiene que ser el que está comprendido entre ellos dos. Entonces, aquí sí, en ángulos tienen que ser congruentes, ¿verdad? Si se cumple esta primera y esta segunda, entonces triángulo Ay, lo ABC hice mal. va a ser semejante a triángulo DEF. Por A, B criterio, y DE con BC y EF. Entonces B congruente con E. véanlo aquí. Véanlo aquí, chicos, para que vean que sí se cumple. AB con DE, Ujú. BC con EF. Y el ángulo B con el ángulo E.
La correspondencia se cumple también en la definición, ¿verdad? Siempre se tiene que cumplir ahí también. Ah, ya la agarré. Ya la agarré. ¿Entendido ese tercer criterio? Sí. Ujú. Entonces, vamos a Sí. copien y vamos a hacer ejemplos. Ok. Bueno, no. El ejemplo creo que no nos va a dar tiempo. No.